Creo que estas dos situaciones consolidaron al sistema financiero y lo han preparado, digamos, para la crisis. Bueno, pero está restringido el crédito todavía, ¿no? A pesar de todas esas medidas que tú estás mencionando. Es que también... Parece que hay demasiadas precauciones a pesar de las medidas que se han tomado. Es que para evitar que la crisis se expanda dentro del sistema financiero, se necesita, en primer lugar, consolidar la posición crediticia. En ese sentido, tienen que cuidarse de no dar créditos que luego no sean pagados, por el problema de la morosidad. Y luego, por el otro lado, tratar de que exista suficiente respaldo, digamos, de las instituciones financieras para poder responder ante una situación donde los depositantes quieran retirar dinero ante una situación de emergencia, porque también cuando se da estas situaciones de morosidad, también se produce eso de una salida de fondos. Santiago, perdona, quiero hacerte la siguiente reflexión. Es decir, el hecho de que a marzo de este año los préstamos calificados como A1, A2, hayan pasado o hayan descendido a otra categoría más baja, esto significa que hay muchas personas en riesgo que puedan perder sus viviendas, que puedan ser embargadas sus viviendas, que puedan ser embargados sus negocios, que no van a ser sujetos de crédito más adelante. Toda esta gente que está bajando de categoría, ¿cuál es la situación a futuro que se le enfrenta a aquella gente que tiene su negocio, ¿no? Que tiene sus viviendas y que probablemente hoy están pagando retrasados, pero que más adelante quizás ni puedan pagar? Bueno, en primer lugar, digamos, la política del sistema financiero en general es la de tratar de analizar situación especial, o sea, cada una de las situaciones presentadas por los deudores, de tal manera de buscar un arreglo financiero que en donde se vea la capacidad de pago de las personas, de tal manera de darle un refinanciamiento. Esa es, digamos, la primera salida. Digamos, la salida de la de obtener, digamos, las garantías y buscar venderlas en el mercado y todo lo demás es la última opción, y esa es la peor que puede ocurrir por el daño que causa, y además porque el sistema financiero realmente no recupera, digamos, la totalidad de los fondos ante este tipo de emergencias y bajo estas situaciones económicas. Te decía de que la disminución del crédito es parte también de esta política preventiva, digamos, de evitar que la crisis sea mucho mayor. Es evidente que para la economía, para la macroeconomía, se necesita que el crédito aumente, pero para efectos de evitar que la crisis penetre fuertemente en el país, se necesita consolidar el sistema financiero, y lo está haciendo. Ahora bien, las medidas para aumentar el crédito, esas son las que no están funcionando. O sea, tenemos un sistema financiero que se está tratando de proteger, lo cual me parece correcto, tratando de disminuir el crédito que puede ser peligroso, digamos, dada la situación económica del país. Ellos tienen determinadas formas de clasificar el crédito y de otorgarlo, y eso está bien, Pero el problema es para aquellas personas que se encuentran en una situación crediticia difícil, que se encuentran en mora, por ejemplo, y que necesitan dinero para continuar operando. Entonces el sistema bancario no es, el sistema financiero actual, no es la forma mejor, digamos, para distribuir ese dinero. Y eso es lo que está pasando con el dinero que se prestó y los 500 millones que se están canalizando hacia personas que son buena paga, pues, pero que no son los que necesitan el dinero para resolver el problema del empleo y todo lo demás. Juan Héctor, antes de ir algún comentario antes de ir a la pausa comercial. Bueno, yo coincido totalmente con el enfoque de Santiago, y lo importante es que un tema que tú señalabas que no se le estaba dando importancia, la verdad es que se ha empezado a mandar las primeras señales de que hay que ponerle mucha atención. El dilema es que tenemos cómo le hacemos frente en estas circunstancias a ese problema, porque te cuento que lo mismo está ocurriendo en Estados Unidos, que para nosotros el referente no solo de un sistema financiero que opera, en teoría operaba eficientemente, sino que es el referente de la crisis. Bueno, en Estados Unidos se dio la famosa crisis hipotecaria, ¿verdad? Sí, de la cual está saliendo Estados Unidos.
¿Estamos camino a eso aquí, Juan Héctor? ¿Es posible que las señales nos digan que vamos hacia eso también? ¿A una crisis hipotecaria? Mira, yo creo que aquí lo que hay que impulsar, presionar, es por la transparencia. De esta palabra se habla muy a menudo, pero en estas cosas es muy delicado y es muy importante que se pongan las cuentas claras. Yo soy miembro del Consejo Directivo del Fondo Social para la Vivienda por parte de la empresa privada y ahí en determinado momento nos empezó a extrañar que un banco pequeño, no voy a decir el nombre por razones obvias, estaba acaparando prácticamente el 25% de la cartera hipotecaria. Se nos dijo en el momento, a raíz de nuestras interrogantes, bueno, que ese fenómeno ya había sido detectado por la administración, los cuadros gerenciales nuestros, y entonces les pedimos que investigaran más. Y lo que pasó fue que ese banco estaba clasificando mal la cartera. La verdad es que se refería a créditos personales, pero que las personas necesitaban dar su casa en una segunda hipoteca. Entonces, ese es todavía más delicado, porque fíjate que han tenido que hipotecar el bien más preciado de una familia para ir saliendo de sus compromisos de corto plazo, ¿me entendés? Seguramente habían topado, como se dice vulgarmente, la tarjeta de crédito y entonces no habían tenido otro remedio que hipotecar su casa para que les dieran un personal, pero teniendo como la colateral o de respaldo la vivienda. Juan Héctor, ¿tienes idea de qué cantidad de personas pueden estar en esa situación de insolvencia? ¿Tienes alguna información sobre eso? ¿Que no pueden pagar a tiempo hoy su cuota o algunos que no la han pagado su cuota? No, la verdad es que no, y dudo que inclusive la superintendencia o Avanza tenga esos datos concretamente. Pero sería interesante inquirir, investigar más a fondo el problema, porque tampoco nuestras autoridades monetarias, aunque debilitadas, no se pueden cruzar de brazos, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo para ver cómo se ayuda a las familias que están cayendo en esta situación, a sabiendas que también de que como los recursos tienen competidores, ¿verdad? $1 que se ponga para auxiliar a una persona, $1 que no está disponible para actividades productivas de la pequeña empresa o la microempresa. Entonces, el problema es complicado. Ya lo hemos vivido en el pasado, pero antes habían, repito, fórmulas, opciones un poco más diferentes, porque tampoco el sistema bancario estaba tan cerrado como ahora, ¿no? Había más democracia en el acceso al crédito. El Banco Central existía para fines prácticos, el Banco Central no existe para inyectarle liquidez, especialmente a los bancos que pueden haber teniendo balances complicados por el incremento de la mora. Pero recordemos, Chanti lo hacía una referencia a Basilea. Basilea es donde se definen las prácticas, las buenas prácticas en los sectores financieros, ¿verdad? Y una vez se salen de esos parámetros, bueno, se complica el panorama nacional, no solo el de un banco. Bueno, hacemos la primera pausa comercial, regresamos en breve, estamos hablando precisamente sobre la situación difícil, complicada que tienen los y las salvadoreñas ante el sistema bancario en nuestro país, ¿no? Es decir, la banca Avanza ha advertido que muchas personas están pasando de ser clientes categoría 1, ¿no? De primer nivel a clientes de segunda, tercera categoría, es decir, que han bajado de categoría y por lo tanto es una situación, es una señal muy clara de que se está deteriorando la economía de los y las salvadoreñas y que por lo tanto hay que poner atención, mucho ojo en eso, porque sería importante, como dice nuestros invitados esta mañana, saber qué cantidad de personas están en esa situación de crisis, si se quiere llamar. Hacemos la pausa, regresamos en breve. Estamos de regreso. Santiago, ¿qué debe de hacer el gobierno en estos casos? ¿Debe intervenir el gobierno? ¿Debe de investigar más? ¿O qué debe de hacer también por su parte los y las salvadoreñas ante esta situación que se puede estar planteando, ¿no? Que no sabemos la dimensión, hay que ser honestos en esto. Sabemos que Avanza ha advertido sobre esta situación en donde los y las salvadoreñas están cayendo en morosidad, que no tienen capacidad de pago, que no están pagando probablemente algunos puntualmente, y que por lo tanto su situación podría complicarse a futuro. Podrían ser sujetos de embargo, sujetos de no más crédito, bueno, y otras situaciones que se pueden plantear, digamos, de acuerdo a las reglas mismas de los bancos. Pero el gobierno juega un papel en esto, debe de intervenir, debe de auscultar más sobre esto. Yo creo que el gobierno ya ha venido interviniendo, especialmente a través de la Defensoría del Consumidor. Nosotros nos reuníamos varios amigos economistas con la directora del
Defensoría del Consumidor para ir viendo la situación y cómo ir trabajando esa dependencia tan importante para el funcionamiento de la economía del país. Y entonces, hace aproximadamente 2 años, nosotros identificamos ese grupo, identificamos que desde el punto de vista de las tarjetas de crédito se estaba creando un problema bastante complejo, y que era necesario intervenir. En esto de las tarjetas de crédito, actualmente estamos viendo la expresión, digamos, de una política que se dio en llamar neoliberal, en el sentido en donde las empresas actuaban con demasiada libertad, incluso libertinaje, estableciendo condiciones que luego aparecían siendo bastante dañinas para el usuario, para el consumidor.